Bienvenidos a la reflexión dominical con el pastor Misael Ocampo Rivera. Hola amigos, aquí estamos. Qué bueno poder estar de nuevo frente a la pantalla y poder compartir con cada uno de ustedes este tema que en el día de hoy Dios ha puesto en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a dar gracias al Señor por la semana que ha transcurrido y esta nueva semana que estamos empezando el día de hoy. Recordemos que el día domingo es el primer día de la semana. Señor, muchas gracias por darnos vida, por darnos salud y la oportunidad de, una vez más, acercarnos a ti a través de tu palabra, a través de la reflexión. Poder compartir esta palabra será siempre una bendición en mi corazón, en mi vida, en mi ánimo. Y te ruego, Señor, que esta palabra pueda llegar con claridad al corazón de cada una de las personas que se dispone en este momento y posteriormente cuando vean estas grabaciones. Señor, que pueda llegar esta palabra a lo profundo de sus corazones. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos queridos, mirando alrededor del mundo las noticias, las situaciones que se vienen, que se dejan ver, aquellas que están presagiadas, las que están anotadas en las Escrituras acerca de estos tiempos postreros, nos es muy importante tener claridad acerca de las aflicciones, de las dificultades, de los problemas, de las luchas, de las enfermedades, de todo aquello que se viene y que las personas en este momento están en una angustia muy grande. Hay personas en Colombia y en diferentes lugares del mundo que por estos fenómenos naturales que se han presentado, estos huracanes, estos vientos, todo esto ha traído tragedia, dolor, han perdido familiares, han perdido todas sus cosas, pero esto es solamente principio de dolores. Así que la palabra en el día de hoy viene para darnos ánimo y para fortalecernos. Les propongo el tema las aflicciones versus la gloria venidera de Dios. Las aflicciones, una palabra que no quisiéramos en ningún momento mencionar y menos experimentar. Pero me gustaría empezar pensando que nada de lo que nosotros hacemos en la vida es gratis y nada de ello podríamos obtenerlo sin tener que pagar un precio. Por ejemplo, cuando hoy vemos las grandes ciudades, hermosas ciudades, inclusive los pueblos que han crecido, que se han desarrollado, que han venido en aumento, que hoy tienen sus calles organizadas, sus parques, sus edificios, sus sedes administrativas, sus centros educativos, los centros religiosos y todo levantado y construido, lo vemos muy bonitos en los diferentes lugares del mundo, pero nos olvidamos que toda gloria tiene su historia, y en esa historia están los fundadores de los pueblos, todos aquellos que tuvieron que pagar un precio muy alto con su esfuerzo, su lucha, soportando enfermedades, inclusive viendo cómo la muerte arrebató a sus seres queridos, que muchas veces fueron sus hijos, en otras ocasiones fue su esposa, pero para hoy ver estas grandes ciudades que tenemos nosotros, hubo personas que pagaron precios muy altos al llegar a esos sitios inhóspitos y empezar a trabajar en esos lugares. De igual manera los deportistas que hoy consideramos de alto rendimiento, que tienen títulos, que han obtenido reconocimientos mundiales, que están jugando en clubes muy importantes en el mundo, ellos han tenido que disciplinarse, han tenido que pagar el precio, han tenido que salir del montón, dejar de ser como todos los demás. Estos deportistas, particularmente los futbolistas y los ciclistas, por ejemplo, tienen que apartarse de sus amigos y de sus compañías y empezar ahora una disciplina muy grande. Tienen que negarse a los vicios, negarse a la indolencia, tienen que negarse a la pereza y a tantas cosas. Tienen que ensayar y ensayar y ensayar y permanentemente estar ahí practicando, teniendo una disciplina deportiva para poder ellos llegar donde quieren. Particularmente esos ciclistas, por ejemplo, cuando los vemos coronar las montañas y luego descender por esas carreteras tan peligrosas a unas velocidades altísimas, lo único que pensamos es en qué momento podrían salirse de la carretera y perder la vida. Muchos de ellos han perdido la vida en esas carreras grandes con el ánimo de llegar arriba, de coronarse campeones. Y todo esto ellos lo buscan porque desean un premio, porque desean finalmente llegar y estar ahí en el podio de los ganadores, estar en el centro. A un lado está el que quedó de segundo, a otro lado está el que quedó de tercer lugar o el que ganó premio en otra modalidad, pero en el centro estará siempre el campeón, el que ha obtenido el mayor premio y el mayor reconocimiento. Entonces, ¿por qué pensaríamos nosotros que como cristianos, y ya sabe que durante todo este tiempo esta serie de temas que he estado tocando, los domingos ha sido para personas que están empezando, iniciándose en el Evangelio.
conociendo el mensaje del Evangelio, como dándoles esa idea de esa palabra para acercarse al Señor. ¿Y por qué podríamos nosotros llegar a pensar equivocadamente que seguir el camino del Señor nos libraría a nosotros de todas las aflicciones, de todas las angustias, de todas las enfermedades y de todos los problemas? Bueno, yo siempre he sostenido que ese evangelio barato no es el de Cristo Jesús, porque el ejemplo que Él nos ha dado a nosotros es que con su propia vida, siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, aceptó la peor muerte del momento, que era la muerte que solo le aplicaba el imperio a los antisociales, aquellos personajes que eran un peligro para la sociedad de su momento. Entonces Jesús aceptó la peor muerte, la muerte de cruz. Y cuando vemos todo este recorrido para hoy pensar en la gloria de Dios, pues sería ingenuo de nuestra parte pensar que seguir el camino de Cristo es algo tan sencillo. No, tiene sus dificultades. Cristo pagó con su propia vida en la cruz el precio para ofrecernos la salvación. Y hago esta introducción porque luego quiero que vayamos a Romanos en el capítulo 8, el verso 18, y leamos lo que el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que tenía en su cabeza muchas cosas, un hombre muy capaz, incluso hay quienes se atreven a pensar que conocía mucho del derecho romano, conocía mucho de su defensa, porque él mismo asumió su defensa en algunas ocasiones. Y luego, posteriormente, cuando se convierte en un discípulo de Cristo, en un misionero de Cristo, en un apóstol del Evangelio, escribe esto en el capítulo 8, verso 18 de la epístola a los Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El presente siempre nos invita a invertir. El presente nos invita a arriesgarnos. El presente es el tiempo en el cual nosotros estamos trabajando con el ánimo de que en el futuro podamos cosechar y podamos recoger. Así lo hace el labriego, así lo hace el campesino, así lo hace el agricultor. Va, derriba la montaña, limpia el monte, luego lo ara, luego lo siembra y está pendiente de esa cosecha que va a nacer, de esa planta que va a crecer, porque tiene que cuidarla de todos los ambientes que podrían traerle pérdida, incluyendo los naturales, como el tiempo de invierno, como la crecida de los ríos, como todo aquello que pudiera venir y significarle pérdida. Y de hecho que este invierno que se nos está presentando a nosotros aquí en Colombia está trayendo gran pérdida para nuestros campesinos, en sus campos, en sus plataneras, en sus cultivos, en todo lo que ellos están cultivando, están teniendo gran pérdida. Pero si no nos arriesgamos, nunca tendremos nada. Pues la vida cristiana es igual. Pablo dice entonces, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa gloria venidera tiene que pasar y tiene que advertirse que vendrá a nosotros un poco más adelante, pero que es necesario que nosotros tengamos en cuenta que hay una serie de aflicciones que él las enumera en el mismo capítulo de Romanos, en el capítulo 8, el verso 35, y la discrimina de la siguiente manera, como tribulaciones. Esos momentos cuando nosotros ya no queremos ni siquiera orar, ni leer la palabra, ni hablarle a nadie, porque sentimos como si Dios nos hubiese abandonado, como si el Señor en algún momento se hubiese hecho el sordo y no escuchara nuestras oraciones. Pues hay innumerable cantidad de personas que en diferentes lugares, y de eso no escapan ni pastores, ni ministros, ni esposa de pastores, ni hijos de pastores, ni profetas, ni apóstoles, ni nadie. Toda especie humana está expuesta al sufrimiento y a la tribulación, a la angustia, a la persecución, a la dificultad, al hambre. Por ejemplo, las personas que todo lo han perdido, las personas que han perdido sus enseres, que han perdido sus animales, que han perdido sus cosechas, que han perdido sus recursos económicos, no tienen nada ahora. Entonces lo único que tienen es hambre, tienen angustia, tienen tribulación, tienen dolor, tienen desnudez. También hay peligro. Ya hemos visto a nuestros hermanos allí en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluso nuestros hermanos en Cartagena, aquí en la costa, y otros en el interior del país y en diferentes lugares, como en este momento están pasando situaciones duras y difíciles. Y la pregunta es, como se decía en el Salmo 42, ¿y dónde está tu Dios? Porque las personas piensan que aquellos que están siguiendo al Señor y sirviendo al Señor no tendrían por qué vivir esos momentos difíciles y calamitosos. Pero no.
Aquí estamos encontrando en el tema de las aflicciones que ellas podrían venir para todos. Y por eso el apóstol Pablo las enumera: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y está seguro que no, que incluso ni siquiera la muerte, ni la vida, ni los ángeles caídos, que en este caso representan los principados y las potestades, que no son otra cosa más que las fuerzas del mal, del enemigo, las fuerzas satánicas, ni las cosas adversas del presente, ni las cosas que pudieran venir en el futuro, ninguna de ellas podría ser un motivo para que nosotros nos apartemos del Señor y consideremos que la aflicción es más importante que la gloria de Dios que vendrá sobre nosotros. Es que nosotros no estamos siguiendo una religión, nosotros no estamos siguiendo un camino de rosas, nosotros estamos siguiendo el camino estrecho. Hemos entrado por la puerta angosta y Jesús dice que estrecho es el camino que lleva al Padre, que pocos son los que lo hallan, porque por el camino ancho van las multitudes y ahí van los pasillos de la religión. Y ahí va la gente feliz de la vida, ahí va la gente haciendo trampas, ahí va la gente haciendo cualquier cantidad de corrupciones, y ahí va la gente con sus símbolos religiosos colgados del cuello, colgados de la muñeca o en el tobillo, y ahí va la gente con sus cuadros representando sus ídolos y sus santos favoritos. Pero a la vez ahí van ellos invocando el nombre de Dios. Pero no se trata de eso, de creer en Dios. Se trata de creerle a Dios. Y el Señor nos marcó un camino. Por eso a las personas que se acercaban y querían ser discípulos de Jesús, Él les dijo: si alguno viene a mí y no se niega a sí mismo y no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. Y la cruz tiene que ver con esos momentos duros, difíciles, lo que significa para nosotros sacudir todo ese mundo de cosas que nos han rodeado, todo ese mundo de prácticas, de hechicería, todo ese mundo de cosas, de prácticas de corrupción, de inmoralidad, de morbosidad, todo ese mundo de cosas ajenas de Dios, pero que con los mismos labios con que se menciona el nombre de Dios y con que se invocan los santos y los ángeles, con esos mismos labios se maldicen, con esos mismos labios se cantan canciones seductoras, canciones perversas y malignas que atraen el corazón de las personas para seducirlas al vicio. Entonces Pablo considera que ninguna de estas cosas que nosotros veamos que se vienen contra nuestra vida para destruirnos, para aniquilarnos, para matar nuestra fe, para llevarnos a estrados donde tengamos que decidir entre nuestra fe en Cristo o renunciar a ella, que ninguna de estas cosas podrían ser lo suficientemente fuertes para que cuando nosotros hagamos el balance entre las aflicciones y la gloria de Dios y la salvación y permanecer la eternidad con el Señor, sea suficiente peso como para decir: no, yo renuncio a este camino. No, porque nosotros hemos aprendido a tener sentido de eternidad y sabemos que todas estas cosas serán pasajeras, pero que la gloria de Dios para nosotros será por la eternidad. Y esta es la parte interesante que la persona del común no ha logrado entender. Porque la persona del común piensa que la vida es simplemente para dedicársela al hedonismo, a los placeres, a los deseos, a los vicios. Y que hay que aprovechar todo eso ahora porque vendrá un momento cuando ya no se podrá. Pues no, nosotros hemos aprendido por la palabra del Señor que tenemos destino de eternidad y que hemos venido a la tierra y hemos venido al mundo, pero que de aquí seremos levantados para una eternidad que tiene dos destinos: o la eternidad de castigo eterno, o la eternidad de felicidad y de bendición eterna al lado del Señor. Entonces podemos decir que el cristiano no sigue una religión, sino que sigue a Cristo, y que Cristo pagó con su vida nuestra entrada a la gloria del Padre para vivir por la eternidad con Él. Así que tenemos el boleto de entrada a la gloria con Dios por la eternidad. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Jesús lo pagó en la cruz. Y cuando nosotros hemos aceptado esa obra redentora de Cristo en la cruz, entonces aceptamos ese sacrificio en nuestra vida. Así que ahora ese sacrificio de Cristo ha llegado a nosotros y por la aceptación que hemos hecho de esa obra redentora, ahora nuestras vidas son limpias, son diferentes. Pero no nos exime del dolor, no nos exime del sufrimiento, de la angustia, de la tribulación y de la persecución. Cuando alguien te diga que acepte a Cristo en tu corazón para que se le solucionen todos los problemas, no hagas esa oración.
porque te están engañando, te están diciendo un evangelio falso. Ese es un pseudoevangelio. El Señor nos ha llamado a nosotros a seguirlo, y si Él, siendo el Señor, vino en medio de los hombres, la palabra dice que no es de todos la fe. ¿Cómo es posible que Judas, habiendo transitado en el equipo de Jesús durante 3 años y medio, las enseñanzas de Jesús, el amor de Jesús, la bondad de Jesús, la misericordia de Jesús, no tocó su corazón? Él no permitió que nada de eso lo tocara, formaba parte, y él formó parte de ese grupo, mas nunca fue parte del equipo. Fue del grupo de los discípulos, mas nunca del equipo de Jesús. Pues ya vemos que en ningún momento Jesús lo sacó aparte para que él fuera uno de los preferidos de Jesús. Y no porque Jesús no quisiera a Judas, sino porque Jesús conocía perfectamente el corazón de Judas. ¿Recuerdan, por ejemplo, esa vez que llegaron a una casa donde Jesús fue invitado para una cena, y ahí una mujer llegó y rompió un perfume y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello? Pues los discípulos se enojaron, pero el que principalmente se enojó fue Judas, que levantó la voz para manifestar su inconformidad. ¡Qué desperdicio tan grande! Ese perfume se ha podido vender por 300 denarios para darlo a los pobres. Y Jesús lo reprende y le dice a los pobres: ustedes siempre lo tendrán, pero déjenla, no la molesten. 2 cosas importantes ha hecho ella. Primero, me ha ungido para el día de mi muerte. Y segundo, siempre será recordada esta acción en todo lugar que se predique esta palabra. Entonces, amigos, si nosotros tenemos el boleto de entrada al reino de los cielos, ¿cómo lo vamos a negociar por baratijas, por cosas del mundo, por pecados, por placeres, por sensualidad, por hedonismo? No, nosotros no somos de esos. No renunciaremos a ese boleto por acobardarnos frente a las aflicciones. En ningún momento. Nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado su ejemplo. Y el apóstol Pedro también nos trae una palabra que nos alienta, que nos fortalece, que nos da mucho ánimo. Y esta palabra dice así, en 1 de Pedro, en el capítulo 2, el verso 20 al 24. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escuche claramente esto, lo está diciendo el apóstol Pedro, que fue testigo ocular de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo y de la enseñanza de Cristo. Y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Lo está diciendo un testigo ocular, día y noche caminó con Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuistes sanados. Así que esta palabra maravillosa nos invita a nosotros a ser seguidores de Cristo, pero no de un mensaje barato, fácil, sino seguidores de verdad, que le sigamos la vida, el paso, que miremos realmente cómo fue que Él compró nuestra salvación y nos ha entregado ese boleto con destino de eternidad. Los tiempos que se avecinan, amigos, no serán mejor que los pasados ni que los actuales. La Biblia nos refiere que no es de todos la fe, y asimismo habla de los eventos trágicos producidos por la naturaleza y por los hombres malvados que se creen dueños del mundo y creen que todo está a su servicio y que ellos podrán hacer con la humanidad lo que a ellos les plazca. Entonces la pregunta es, ¿rechazarás el amor de Cristo para evitar las aflicciones presentes? Pues de ninguna manera podrás evitarlas, porque cuando el Señor venga, tenemos claro lo siguiente: el Señor vendrá a levantar su iglesia, y los que se queden, si ustedes renuncian hoy, en este tiempo, antes de que Cristo regrese por su iglesia, ustedes hoy renuncian al camino del Evangelio para ir por el camino ancho, el camino del placer, de la palmadita en el hombro y en la espalda, del abrazo del amigo que quiere lo que usted tiene en su bolsillo, del amigo que quiere su amistad para llevarlo por placeres, por el mundo del placer y del pecado. Y usted prefiere complacerse con ellos y dejar a un lado a Jesús.
Pues recuerde, Jesús vendrá para levantar a su pueblo. Pero ¿qué sucede? Cuando el pueblo de Dios sea levantado, entonces vendrá el periodo del anticristo, dice la palabra. Y ese será un periodo de un gobierno mundial, un solo gobierno, una sola moneda, un solo lenguaje, una sola autoridad, una sola fe, una sola religión. Y entonces ahí todas las personas tendrán que ser sometidas a ese sistema de ser marcados. Llevarán la marca y la impronta de ese ser que los estará dominando. Y la situación será de angustia, de aflicción y de dolor. Mas ya no tendrás cómo acercarte al Señor, porque has desechado esa palabra. Entonces, pero ahí no termina todo, porque después de ese tiempo la palabra advierte que vendrá entonces el tiempo del juicio final, donde todas las personas tendrán que comparecer delante de Dios para responder por sus actos, sean buenos o sean malos. Entonces, si momentáneamente rechazas a Cristo ahora, en este tiempo, te apartas de Él porque crees que las aflicciones son muy duras, porque permitió la muerte de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, porque tu esposa está ahí en aflicción y en angustia, porque tienes un hijo especial, porque tienes una situación, porque no tienes un trabajo, porque te despidieron, porque tus sueños no han sido alcanzados hasta ahora. Y entonces son motivos suficientes para que te desanimes del camino de la fe y renuncies y botes ese boleto de eternidad y de gloria con el Señor. Pues amigo, estás pensando equivocadamente, egoístamente, estás pensando solo en el hoy, en el ahora y en el aquí, y no estás pensando para mañana. Si así hubieran pensado los fundadores de los pueblos, no tendríamos ciudades hoy. Si todos se hubiesen acobardado y ninguno hubiese dado la cara a las fieras, a la malaria, a la fiebre amarilla, todas esas bestias, esos depredadores, ese miedo, ese susto, a todos aquellos atracadores y ladrones, a todos aquellos que podían venir al campo a robar, a matar, a quedarse con su mujer y con sus hijas y a matar a los hombres, nunca hubieran salido de un pueblo a otro para fundar esos pueblos que hoy estamos viendo convertidos en grandes ciudades. Esos hombres valientes nos enseñan a nosotros para que hoy nosotros, en medio de esta civilización, de este mundo, de tanta ciencia, de tanta tecnología, que se ha desarrollado en los más altos niveles la ciencia y la tecnología. El mundo de hoy no hay nada comparable con el mundo incluso del siglo anterior, menos de los siglos anteriores. Este es un mundo completamente evolucionado, un mundo científico y tecnológico, pero un mundo alejado de Dios. Solo aquellos que tienen un corazón humilde y sencillo están permitiendo que el mensaje del Señor halle cabida en su mente y en su corazón. Y yo sé que ustedes son personas humildes en su corazón para recibir al Señor. Pero no se dejen confundir por el dolor, por la angustia, por la persecución, por el hambre, por el peligro, por la espada. No, es necesario que tengas un corazón dispuesto para el Señor, para que cuando llegues delante de Él en la eternidad, todo este sufrimiento sea consolado y vivas la eternidad con Él. Podamos vivir la eternidad con Él. Esto no es una falacia, ni es un cuento de hadas, ni esto es un consuelo de tontos. Esta es la realidad de la palabra. Y podemos decir que así como el deportista que lucha y se abstiene de todos los vicios y sufre en el desarrollo de su deporte, logra coronarse, logra recibir su trofeo, su medalla y ser reconocido a nivel mundial. Y sube al podio y levanta su triunfo que ha recibido y muestra orgulloso, feliz y dichoso el haber obtenido su triunfo, pues nosotros de igual manera tenemos que permanecer con esa confianza absoluta, subir al podio y ser reconocido y ser galardonado. Es la meta del deportista. Y nuestra carrera de la fe no es fácil, pero es segura en Cristo. Así que te digo en este día, estás pasando por momentos duros y difíciles, no te desanimes. La palabra advierte que alrededor del mundo todos los que quieran vivir piadosamente tendrán que sufrir aflicciones. Por eso mi tema en el día de hoy, aflicciones versus la gloria venidera de Cristo. Y el Señor siempre estará para ayudarnos, para darnos nuevas fuerzas. Quiero que oremos en este momento, porque seguramente hay muchas personas pasando momentos duros, difíciles, de aflicciones, de angustia, de soledad, de necesidad, de enfermedad, de duelo, de escasez, incluso de hambre, de desnudez, de peligro y de espada. Pero eso no son motivos para que usted renuncie a creer en Dios. Por el contrario, créale a Él, porque Él lo levantará y hará de usted y de su familia una familia ejemplar.
Oremos. Padre, quiero en este día darte gracias por esta palabra que edifica y fortalece nuestra fe. Coloco en tus manos cada persona que está ahí frente a esta cámara, pendiente de esta enseñanza, y que el Espíritu Santo tome esta palabra para que lleve consuelo y fuerza a aquellos que están a punto de desanimarse, aquellos que el enemigo los tiene acorralados, afligidos y angustiados, que puedan tomar un nuevo aire en ti, las fuerzas que vienen de ti, puedan decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levanta a los enfermos, consuela a los afligidos, fortalece, Señor, a cada persona que está en dolor y en necesidad. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dices en la palabra. Así que estamos confiados. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librarás tú, Señor. Gracias por tener misericordia y ayudarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, espero que esta palabra nos dé ánimo y fortaleza para esta nueva semana. Esta es una porción como cuando vas al mercado, compras el mercado de la semana. Esta palabra hoy espero que haya llegado a tu vida para dar fortaleza, ánimo. Vamos para adelante. No somos de los que nos rendimos, sino de los que avanzamos y creemos firmemente en el Señor. Que tengas una semana en bendición, tú y toda tu familia. La gracia poderosa del Señor sea sobre nuestras vidas. Hemos disfrutado de la reflexión dominical. Los invito a escuchar diariamente Momentos de Reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera.